Volviendo al equipamiento, vamos a mirar de nuevo el equipo de destilación simple. Dijimos, bueno, eso, ¿no? Que tenemos un líquido que entra en ebullición, el termómetro está ahí para ver a qué temperatura está ese vapor. Ese vapor se encuentra con el frente frío, entonces condensa, se hace líquido de nuevo y yo lo colecto acá. Cuando yo estoy calentando ese líquido, ¿sí? Por ejemplo, diclorometano que destila a 42 grados, que yo ya lo sé por bibliografía, y si está impuro porque está guardado en el alacena hace 20 años y yo lo necesito, lo que yo voy a encontrar es que cuando caliento ese diclorometano, acá voy a leer una temperatura, por ejemplo, como de 30 grados. ¿Sí? Voy a ver que el termómetro sube la columna de mercurio, se clava, sube a 32 grados y empiezo a ver una gota. ¿Sí? Esa gota no tiene otra forma que ser diclorometano, pero es un dicloro que tiene impurezas y que está destilando a menor temperatura. ¿Sí? Entonces, esas impurezas son todas las impurezas que están arrastrando diclorometano seguramente. Y empiezan a destilar acá a 32 grados. Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo a calentar, digo, bueno, pero no, yo sé que mi dicloro destila a 40 grados. 40, 42. No puedo guardarme esto. Yo ya sé que estos son impurezas. No sé, lo que tiene absorbido está destilando 32 grados. Entonces yo dejo que gotee, 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 y después ustedes van a observar que ese termómetro, así como se clavó en 32 grados, empieza a ascender. Sube, 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 sube. Si no hay más impurezas que tengan otro punto de ebullición y viene solo dicloro, dicloro, dicloro puro, sube, ¿sí? Y se clava en 40 grados. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Saco este, ¿sí? Colector que tengo acá, porque este colector recolectó las impurezas a 32 grados, entonces tengo que sacarlo y poner otro colector limpio, porque ahora sí va a venir mi dicloro. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, ese dicloro, yo cambio ese colector, pongo otro limpio. Ahora, yo necesito ese dicloro divino para mi reacción. Ese termómetro va a subir, dijimos que asciende a 40 grados y se vuelve a clavar. Entonces ahí voy a ver justamente que de nuevo va a empezar a gotear, ¿sí? Porque se encontró con vapores de dicloro, condensaron y empieza a gotear. Bien, empieza a gotear, a gotear, a gotear y yo siempre tengo que estar mirando ese termómetro que no se mueva, porque capaz que, no sé, pasa algo, ¿sí? Nosotros lo que hacemos, nosotros sabemos que los líquidos que están impurificados, ¿sí? Van a destilar una presión o una temperatura menor, porque van a empezar a salir las impurezas de menor temperatura. Después va a venir una fracción cabeza, ¿sí? Se llama fracción cabeza, a la primer porción de mi compuesto puro que viene con restos, ¿sí? De impurezas, que ya es la parte que ya viene, la parte más pura de dicloro, que va a ser cuerpo, y cola, que va a ser el resto. Esas fracciones, cabeza, cuerpo y cola, las vamos a ir cambiando con distintos colectores, ¿sí? Cuando me lo marque el termómetro. Entonces, el primer colector que sacamos a 32 grados, ¿qué fracción sería? ¿Cabeza, cuerpo o cola? Cabeza. Claro, esa sería la cabeza. ¿Está? Esa sería la cabeza porque son las impurezas que vienen agarraditas del dicloro y empezaron a salir a 32 grados. Cuando veo que el termómetro empieza a ascender, ahí tengo que cambiar el colector, poner otro y ahí colectar. Entonces, cuando se me clave de nuevo a 42 grados, listo, yo ya sé que ese es el cuerpo del dicloro, ese es el dicloro lindo que yo quería para poder trabajar. Va a destilar, 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 que va a ser justamente la fracción más grande,
¿sí? Porque se supone que si tengo una botella de 1 litro de dicloro que está impuro, y 900 mililitros me va a destilar de dicloro seguro, ¿sí? Y, y una vez que yo vea que ese termómetro empieza a ascender de nuevo, de 42, 43, 44, 45, y empieza a ascender, ahí yo de nuevo cambio el colector y pongo otro nuevo. Y ahí ya voy a estar colectando la cola, ¿sí? Van a ser otras impurezas de mayor punto de ebullición porque ya dicloro no hay, ¿sí? Todo lo que me está quedando en el balón ya son otras impurezas que desconozco. ¿Está? Siempre esa es la metodología eh, para destilar, ¿sí? Vamos a tener una fracción cabeza, que es la fracción que va a destilar antes, ¿sí? Al punto de ebullición de literatura. Viene la fracción cuerpo, y después viene la fracción cola, que es todo lo demás, que si no me interesa directamente corto la destilación y que quede en el balón. ¿Me expliqué bien? Sí, Bien, genial. Lo mismo pasa en la destilación simple. ¿Sí? El fundamento es el mismo, ¿no? Se calienta ebullición, condensa y colectamos. Pero bueno, la destilación fraccionada la utilizamos para purificar. Esa es la gran diferencia con la simple. Mm, con respecto a estas técnicas, ay, les iba a decir algo y me olvidé. Bueno, el líquido que nosotros vamos a purificar previamente, porque nosotros tenemos una reacción, ¿no? Y obtuvimos un líquido de producto. Ese líquido previamente se seca. Y si se fijaron en el TP o en el seminario, hablaba de distintos desecantes, ¿sí? Yo tengo que sacarle la mayor cantidad de agua o humedad que tenga, más allá que después le va a quedar adherida. Pero no es lo mismo destilar algo que tenga 2 mililitros de agua que tenga trazas de agua, ¿sí? La destilación voy a estar hasta mañana, si no me va a llevar más tiempo. Entonces, si yo de alguna manera puedo sacarle la humedad, lo hago. Y para eso se usan los desecantes. Entonces, yo termino una reacción, me encuentro con un líquido, lo tengo que secar, ¿sí? Y para eso uso esas sales que estaban ahí en el TP, que son cloruro de calcio, sulfato de sodio. Hay distintos desecantes. Generalmente usamos esos dos, sulfato de sodio o sulfato de magnesio y cloruro de calcio. Van a ver que hay una clasificación de desecantes, ¿sí? Algunos se llaman capaces y otros eficaces, y la diferencia está entre que un desecante capaz es aquel desecante que puede absorber grandes cantidades de agua, ¿sí? Y eso lo hace el cloruro de calcio. Son capaces. Son sales que pueden absorber grandes cantidades de agua. Grandes cantidades, estamos hablando, no estamos hablando de 1 mililitro, ¿no? Porque es una sal y las sales se disuelven en agua. La idea es que absorba, ¿sí? Y para las trazas de agua se usan los desecantes eficaces, ¿sí? Como por ejemplo el sulfato de magnesio. Entonces, si yo estoy haciendo una reacción que utilicé como reactivo agua, cuando yo obtenga mi producto, y ya viene empapado de agua, ¿sí? No va a ser 2 fases, pero sí va a estar húmedo de agua. Entonces, el primer tratamiento que hago es agregarle cloruro de calcio, ¿sí? Agrego un desecante capaz, algo que le saque grandes trazas de agua. Eso se agrega, ¿sí? A ese líquido, después se filtra con un embudo y papel de filtro para que quede en el papel esa sal, ese desecante. Y me quede el líquido ahí lo más sequito posible. Y si me queda alguna duda de que puede seguir teniendo humedad, le agrego otro desecante, como un desecante eficaz, como el sulfato de magnesio, se lo agrego, lo dejo actuar un poquito y después se vuelve a filtrar, ¿sí? Porque la idea es tener mi líquido, entonces se lo tengo que filtrar con un embudo y papel de filtro. Igualmente nada, después esto lo vamos a ver en la técnica, fíjense, de
No, no estaba en la de recristalización. Después más adelante vamos a ver también extracción y ahí por ahí va a quedar más claro. Pero bueno, para que tengan una idea de dónde venían los desecantes, en qué momento se utilizaban los desecantes. Se seca entonces el líquido y una vez que ya está sequito, ahí sí lo pongo a destilar. Bueno, una vez que hago la destilación, colectamos y a ese cuerpo es es el que más me interesa, ¿no? Si yo ya lo conozco al líquido, genial, yo ya lo puedo utilizar. Ahora, si yo no conozco ese líquido, ¿sí? Nosotros para caracterizarlo y decir, bueno, este líquido va a tener este punto de ebullición porque yo lo encontré, lo que se hace es se utiliza, fíjense, me salté la reducida, ahora volvemos de nuevo a eso. Pi, 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 pi. Nosotros para caracterizar un líquido, ¿dónde está? Utilizamos el refractómetro de Abbe. ¿Sí? Si lo tenemos, acá está. Es un equipo, ¿sí? Es un equipo donde ustedes colocan el líquido. Acá no se ve bien, pero el refractómetro de Abbe me parece que estaba en el video. Si lo ven bien, el refractómetro de Abbe lo que hace es un equipito que ustedes ponen una gotita de líquido y le miden el índice de refracción. El índice de refracción es como eh, todos los líquidos tienen un índice de refracción característico, es como el DNI. ¿Sí? La acetona, que es un líquido, tiene su índice de refracción, es 1, 44, 2, 3, ponele. Tienen ese tipo de numeración. Y para eso utilizan el refractómetro de Abbe. Es un equipo que, bueno, acá no está justamente dibujado, pero ustedes colocan una gota sobre ese equipo y por un efecto de luces, y hay, si se fijan por acá, ¿sí? El líquido va acá, ustedes lo miran y ese líquido desplaza la luz y tienen que hacer coincidir, hay ahí como unas luces entre blancas y negras que se tienen que coincidir, son unos campos que hay, que lo tienen que coincidir, eso es el funcionamiento, y eso después les da un número. Y ese número que ustedes leen se llama índice de refracción y es característico de cada líquido. ¿Sí? Entonces, si yo tuviera duda de lo que estoy destilando a 42 grados sea diclorometano, lo que hago es sacar una gotita de ahí, lo pongo en el refractómetro de Abbe y cuando veo que le pasa la luz, eso me tira un número. Y ese número van a ver que si después se fijan en bibliografía, corresponde al diclorometano. 1, 3, 8, 5, algo así es. Siempre es 1, todos los números. Así que si yo necesito saber si ese líquido está puro, mi método es utilizar un refractómetro de Abbe, ¿sí? Y leerle el índice de refracción. Eso es, con eso nos va a alcanzar para decir que este líquido está puro, ¿sí? Así como utilizábamos en los sólidos, ¿sí? Veíamos el punto de fusión, si nos daba se tomaba como criterio de pureza que tuviera un grado entre 0,5 y 1, para los líquidos nosotros vamos a tomar como criterio de pureza el índice de refracción. ¿Me expliqué? Más o menos. Piu, piu, piu. ¿Se entendió? Hello. ¿Están todos como la pera mirando por la Sí, ventana? sí, sí, sí. Sí, están como la pera. Sí, tal cual, tal cual. Nada, nada, se entendía, se entendía. Y encima veo que hay uno que tira un avioncito. Por ahí anda, no sé. Ahí está. Sí, 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 totalmente. La calculadora es lo único que me está prestando atención ahí, fijo. Bien. Bien, eso con respecto
a cómo se procede en un TP de destilación, ¿no? Que yo lo hago para purificar. En el TP lo que hacemos es separar tolueno de acetona. Tolueno tiene 110 grados y acetona tiene 60. Entonces le damos esa mezcla y ustedes arman el equipito de destilación y van colectando la cabeza, el cuerpo y la cola, ¿sí? Y la cabeza de la acetona, porque es es el primero que va a destilar, ¿no? Porque tiene menor punto de ebullición. Esa cabeza, se fijan ustedes, y sale a una temperatura, después viene el cuerpo, ¿sí? Que es toda la acetona que destila a 60 grados, y después viene la cola, que ustedes ven claramente como de 60 grados empieza a subir y empieza a destilar a 90. Es la cola de la acetona, pero es la cabeza del tolueno. ¿Me explico? Pip, 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 pip. Así que bueno, eso es lo que hacen en el TP. Le damos una mezcla de tolueno-acetona, ustedes la colocan en el balón, le dan calentamiento y empiezan a colectar las fracciones y están anotando las temperaturas que obtienen. Y se ve eso, ¿no? Que la cabeza de la acetona empieza a destilar a una temperatura menor, después aparece el cuerpo de la acetona que destila a 60, y cuando ya no hay más acetona, empieza a ascender la temperatura y se va casi como a 90. Y ahí empieza a destilar la cola de la acetona, o sea, las impurezas de la acetona, que en definitiva son la cabeza del tolueno, porque el tolueno destila 110 y es el otro que está en el balón. ¿Sí? Entonces ustedes tienen el cuerpo de la acetona, que después le miden el índice de refracción y comparan los números que le da con el número de bibliografía, entonces dicen es acetona, y después colectan. Si nos da el tiempo en el laboratorio, hacemos cabeza de tolueno, cuerpo de tolueno y cola, que es la que queda en el balón. ¿Está? Entonces, la cabeza del tolueno va a destilar a 90 más o menos, después asciende de nuevo la temperatura y se clava en 110, y ahí destila el cuerpo. Generalmente no se ve, claro, 110 grados, se ve 100, 109, 108. Y eso puede ser a veces, pero ustedes ahí como parámetro decir, pero no está llegando a 110, ¿no es tolueno? Sí es tolueno. Lo importante acá es que se clave la temperatura y se mantenga constante, ¿sí? Por ahí eso no se ve por errores del termómetro, el calentamiento que no está leyendo por la altura de la columna, transmisión de calor, ¿sí? Son distintos factores, pero se ve cómo destila y cómo se clava la temperatura y se mantiene constante. Entonces usamos como parámetro para poder destilar y colectar las fracciones. Bien, destilación a presión reducida. Es el mismo equipamiento, exactamente el mismo, bueno, acá tiene otro dibujito, ¿no? Pero es una plancha calefactora, un balón. Este equipamiento es del año 1810, ¿sí? Pero se utiliza el codito o la columna de fraccionamiento, depende de lo que ustedes necesiten. Y donde cambia es acá. Es una largadera que tiene una salida para poder adaptarse a una bomba de vacío. Este tipo de destilaciones se utiliza cuando los líquidos tienen altos puntos de ebullición. Si un líquido, o sea, yo quiero purificar, no sé, DMF, dimetilformamida, que tiene un punto de 168 grados, ¿cuánto tengo que calentar la platina para que caliente el balón? Que el balón entre en ebullición, suban los vapores y capte el termómetro allá arriba la temperatura. ¿Me explico? Tengo que poner una platina a 500 grados mínimo para que destile. Entonces, como eso no se puede conseguir, ¿sí? Cuando yo tengo líquidos de altos puntos de ebullición, no puedo andar haciendo todo esto porque jamás voy a llegar a que bulla, ¿está? Entonces lo que se hace es, se adapta un equipo, se adapta acá a una bomba de vacío, ¿sí? Entonces lo que hace es hacer vacío dentro del sistema. Y nosotros vimos que cuando bajamos la presión del sistema, baja el punto de ebullición. ¿Sí? Entonces, ¿sabes qué no vi acá? El nomograma. A ver si está. Un nomograma
es un esquemita donde se leen las presiones y a las temperaturas que destilarían los líquidos. Tiene todo un desarrollo. No, esto no es. No tengo el nomograma, ¿por qué no lo tengo? Acá tampoco está. A ver si está por acá. Bueno, ahora busco un nomograma. Entonces, en el nomograma puedo leer la nueva temperatura a la que va a destilar ese líquido cuando está sufriendo ese vacío. ¿Sí? Entonces, yo me consigo una bomba que haga 5 milímetros de mercurio. Entonces estoy bajando la presión del sistema. Si nosotros estábamos a una atmósfera, estábamos a 760 milímetros de mercurio. En nosotros, ahora en el ambiente estamos a 760. Si yo consigo una bomba de vacío que la baje a 5, ¿sí? Entonces estoy bajando la presión del sistema dentro del equipo de destilación y ahí el líquido se siente que va a bullir a menor temperatura seguro. Nomograma, a ver si consigo. Nomograma. A ver. Entonces, dibujos. Entonces, para eso, acá está un nomograma. Vamos, ¿Se ve ahí? Muy chiquitito, pero se ve. ¿Se ve ahí el nomograma? Sí, sí. Bien, genial. Entonces, si yo me consigo una bomba que pueda hacer 5 milímetros de mercurio, fíjense que el nomograma es este esquemita, que no sé por qué no figura ahí. No, esto no es. Pensé que era de vacío. No, esto no es. Cualquier cosa, busqué. Nomograma de presión. Bueno, es una escala de esta manera, donde en una de las columnas se lee el vacío que hace la bomba. En la del otro extremo, en un costado, está el nomograma, las temperaturas a la que destilaría Sí, Leti, el pero lo que líquido. tenías recién no era, ¿no? No, no era, decía cualquier cosa. A ver, ¿la podés poner de vuelta, porfa? A ver, acá abajo no sé qué decía. ¿O está en alemán? Número de observaciones, error, precisión requerida, porcentaje de aparición. Ah, no, claro, no, porque es para... Sí, no, sí, no No, es. no es. Era muy similar, pero no. Pero qué raro que en el TP no tengamos el nomograma Em, de sí. presión y temperatura. Para mí estaba. Bueno, en definitiva es una tablita. Acá está, me parece. Esto tiene más pinta de ser nomograma. Cole, acá está. Esta sí. Bueno, más no se puede agrandar. Esto es la presión que hace la bomba. Entonces yo, por ejemplo, marco y digo, bueno, la bomba que me dieron hace 2 milímetros de mercurio. Entonces hago un puntito acá con el lápiz. Yo sé que mi líquido destila a presión atmosférica a 140 grados, entonces hago un puntito acá. Bueno, si es 180, fíjense, ¿no? Ponele 180 grados o 200, por acá. Me hago un puntito acá. Con una recta trazo el punto entre este y este, entre los 2 milímetros y la temperatura que destilaría a presión atmosférica el líquido. Y me fijo, no, justamente acá no es. Acá, acá está al revés. Acá es. Si mi líquido destila a 180 grados, hago el punto acá, con el punto este de los 2 milímetros de mercurio que hace la bomba, y cuando trazo la recta, me fijo a qué temperatura marca en esta última columna.
Y esta es la temperatura que voy a leer ahora en mi equipo de destilación. Fíjense que desde 180 ya está destilando casi a 50 grados. Eso es lo que hace el vacío, ¿sí? Consigue una menor temperatura para que destile mi líquido de 200 grados casi, aplicándole una bomba de vacío de 2 milímetros, ¿no? Si yo tengo una bomba de 5, y bueno, ahí hago de nuevo, trazo, ¿sí? La línea entre los 5 milímetros, los 180, y me fijo, y bueno, va a destilar a 70 grados, ¿sí? ¿Me explico cómo funciona la destilación a presión reducida? Sí, 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 sí. Sí. O sea, es una Bien. manera de poder destilar los que buchen a mucha Claro, temperatura. tal cual. Pero vos decís, bueno, genial, yo sé que destila 200 grados a presión atmosférica. Pero si yo le aplico un vacío, digo, ¿cuánto destila? ¿Entendés? Capaz que pongo la platina a 90 y pasó volando. Nunca lo Claro. voy a poder colectar. Entonces, Sí, por sí, eso necesito un nomograma como para estar avisada, decir, bueno, si estoy usando una bomba de tal vacío y mi líquido destilaba 200, bueno, más o menos te tiene que destilar entre 50 y 70 grados. Entonces yo ya sé que la platina la tengo que empezar a calentar a 50 grados para que entre en ebullición y encontrar todas los colectores, ¿no? Cabeza, cuerpo y cola. Si no, me va a destilar todo de una y no separé un pomo. ¿Sí? sí, 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 perfecto. Bien. Entonces, eso es la destilación a presión reducida. Es el mismo equipamiento, pero se utiliza para los líquidos de alto punto de ebullición. Entonces, el fundamento es exactamente el mismo, pero para yo poder leer la temperatura necesito un nomograma en el cual voy a poder leer la nueva temperatura de ebullición. Muy bien. ¿Vamos hasta acá? Sí, ¿Sí? hasta ahora. Bien, genial. La última destilación que tenemos se llama por arrastre de vapor de agua. En esta destilación se diferencia de todas, en que se utiliza para líquidos inmiscibles entre ellos, ¿no? Porque hasta ahora veníamos destilando 2 líquidos, podemos destilar 3, ya vimos todas las cantidades de líquidos que podemos destilar. ¿Se acuerdan que en el seminario pasado teníamos el ejemplo de 4 líquidos, A, B y C, destilaban a 50, 60, 80, bla, 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 ¿sí? Entonces nosotros podemos destilar un montón de líquidos, un montón de mezclas de líquidos, pero la condición era que sean miscibles entre ellos. Si eran miscibles, se acuerdan que, y si se gustaban mucho, había un tipo de desviación, y si no se gustaban tanto, pero eran miscibles entre ellos, tenían otro tipo de desviación. Pero en definitiva, eran miscibles entre ellos. ¿Estamos bien? ¿Hasta ahí? Como repasito. Ah, ¿no me ven? No, no me ven. No, no, si pones la hoja desapareciste. Claro. Sí, tengo que sacar esto y no sé ahora cómo. Me hice la copada y... Bueno, entonces, la gran diferencia ahora con la destilación por arrastre, ¿sí? Es que los líquidos no van a ser miscibles. Son inmiscibles entre ellos. Y el ejemplo más clásico es utilizar agua con algún líquido, que en este caso se llaman aceites esenciales, ¿sí? Se les dice, ¿sí? Porque son los líquidos que se obtienen por destilación por ejemplo, del clavo de olor o del extractos de naranja, ¿sí? Son todos líquidos de alto punto de ebullición, ¿sí? Tienen casi como 200 o 300 grados, pero tienen una estructura, una fórmula molecular que es muy incompatible con el agua, ¿sí? Entonces se separan directamente, no interaccionan porque son inmiscibles en agua.
La destilación se dice que es por arrastre de agua porque utilizamos agua como el otro componente. Pero la destilación por arrastre puede ser tranquilamente de dos líquidos que sean siempre inmiscibles entre ellos dos. ¿Está? Y el caso más usual es utilizar agua con estos líquidos que son inmiscibles con el agua. Y estos líquidos son los famosos aceites esenciales, que son los que provienen de las plantas aromáticas, ¿sí? Del anís o del limón, del eucalipto, ¿sí? Son líquidos que tienen una estructura química, que la vamos a ver más adelante, que tiene una fórmula de terpenos, que son muy inmiscibles al agua, no tienen nada que ver con el agua, entonces se separan. Entonces, vos decís, bueno, ¿cómo destilan estas cosas? Nosotros vimos que Raúl está aplicado a... Sí, a mí me mata que yo no pueda dibujar ahora algo. A ver cómo puedo salir de esto. Capaz que tendría que irme y volver a entrar, porque quiero sacar este dibujo que a mí me gustaba. Pero bueno. Bueno, ahí en el seminario les cuenta que esa destilación por arrastre... Uy, a ver, no se salió. Ahí está. Esta destilación por arrastre son de altos puntos de ebullición y que son inmiscibles. Entonces, Raúl proponía, ¿se acuerdan los esquemitas? Que decía que la presión de vapor de un líquido estaba relacionado con su fracción molar, pero cuando estaba mezclado con otro, subían linealmente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces teníamos, veíamos ahí cómo subía, ¿sí? Por un lado, la presión con la fracción molar de un líquido, con la presión y fracción molar del otro líquido, y después de ahí conectábamos los dos extremos de la recta y nos daba una presión total. ¿Se acuerdan de ese grafiquito? Sí. Ah, bien. Entonces, eso es lo que decía Raúl, siempre y cuando esos líquidos interaccionaran. Cuando no hay interacción, la presión, hablo yo, ¿no? Esto decía Raúl. Cada presión de cada líquido con su fracción molar tenía esta dirección. El otro líquido tenía esto. Entonces, como los dos se mezclaban, la presión total dentro de ese balón está dada por esta. Y bueno, después, de nuevo, ¿no? Si se gustaban mucho, tenían una desviación positiva, y si no se gustaban, eran negativa. Cuando los líquidos no interaccionan entre ellos, o sea, cuando son totalmente inmiscibles, un líquido no se entera que está el otro. ¿Está? Entonces cada uno cree que está solo en el balón. No sabe que está el otro al lado. ¿Está? Entonces, el gráfico debería ser, si se fijan acá, la presión de uno tendría que ser así, de A, por ejemplo, tendría que ser así, y la presión de vapor del otro compuesto B tendría que ser así, lineal. ¿Se ve lo que estoy ahí marcando? Porque no puedo dibujar. Para hacerme la copada ahora no puedo dibujar. Encima acá no está. Se podría agrandar. Ay, ¿dónde está? Podría agrandar un poquito el PDF. Porque yo justo esos gráficos no los tengo en papel. Después ¿Ahí? lo voy a descargar, pero. Ah, Bien, bien. Ahí estamos. yo lo que digo es que ahora en una presión por arrastre, la presión de un líquido que estuviera acá, presión de A, por ejemplo, tendría que ser así, lineal, una recta. Porque no se afecta por el otro líquido. Y otra presión de otro líquido B tendría que ser así, lineal. Claro. Sí, sí. ¿Sí? Sí. Porque uno no se entera de la fracción molar del otro, entonces no hay interacción entre ellos. Entonces Bien. cada uno cree que está solo en el balón, entonces su presión debería ser esta. El otro líquido tiene su presión y también es constante, es una línea constante. La presión total dentro del balón va a estar dada obviamente por la suma de los dos. Más allá de que ellos no se enteran uno del otro, pero dentro del balón las dos presiones suman. Entonces dentro del balón va a estar dada por la suma de las dos presiones, de la presión A más la presión B, como siempre.
Bien. ¿sí? Sí. Sí, sí. Una cosa es como lo que siente cada líquido, otra cosa es lo que siente el balón. Claro, Bien. tal cual. Entonces, nosotros en ese grafiquito tendríamos la presión de A así, la presión del otro líquido así. La presión total va a ser la suma de las dos presiones. Si esta es 200 y esta vale 300, esta presión va a ser 500 dentro del balón. ¿Estamos bien? Entonces, la destilación por arrastre lo que hace, se utiliza para utilizar estos líquidos de alto punto de ebullición. De estos líquidos, que son los famosos aceites esenciales, tienen punto de ebullición de 235, ¿sí? Se usan, son esos aceites esenciales que se utilizan en perfumería, que vos podés hacer extractos de naranja. De hecho, en el TP, bueno, pero ya no lo hacemos. Hacemos extracción de limoneno, ¿sí? Ah, Es extraer de las cáscaras de naranja, ¿sí? sí. Picamos cáscara de naranja en el balón, le agregamos agua y le adaptamos un equipito de destilación simple. Entonces, entra en ebullición todo ese sistema con agua y el limoneno destila a 235 grados. Y cuando ustedes entran en ebullición todo ese sistema, qué sé yo, cuando colectan, ¿sí? por el refrigerante van a ver unas gotas oleosas, ¿sí? De agua con un aceite así como disuelto, y todo con un perfume a naranja. Ese es limoneno, que está arrastrado por el agua y está destilando. Y vos decís, qué loco, ¿no? Porque si el aceite solo destilaba a 235 grados y yo estoy mirando por el termómetro que esto está destilando a 95, o sea, el agua destila 100, ya lo sabemos todos. Y toda esta movida está destilando a 95 grados. Y vos ves una gota oleosa, es agua con un aceite así como disuelto y todo olor a naranja. Es muy loco. Vos decís, wow, arrastra en serio el agua, el líquido este aceite para que destile a una temperatura mucho más baja. Y así se obtiene el limoneno. Por destilación por arrastre. Todos los aceites esenciales se utiliza esa técnica para obtenerlos, ¿sí? Si ustedes van a la feria y ven aceites de eucalipto o aceites de anís, aceites de no sé de qué, de rosa mosqueta, todos esos están obtenidos por destilación por arrastre con agua y se hace de esa manera. Vos molés el material, ¿sí? Ya sea las hojas de eucalipto o las cáscaras de banana o lo que quieras, lo pones en agua, entras en ebullición, le adaptas un equipito de destilación y las gotas que van a caer van a ser agua con ese aceite ahí arriba, que después, como es un aceite, a medida que vos vas colectando, vas viendo cómo se separa. Tenés el agua abajo y el aceite arriba. Entonces vos después, por una acción, sacás el aceite y ahí tenés tu aceite para después venderlo y hacer jabón o perfume, lo que vos quieras. Qué genial. Listo, nuevo emprendimiento. ¿Viste? ¿Viste que para algo servía la química orgánica? Bien, bien. Le encontramos la utilidad. Para hacer un aceitito. Bien, mi pregunta es, ¿no es muy loco que un líquido de 230 grados esté destilando a 90 cuando nosotros recién vimos que a presión reducida teníamos que adaptar una bomba, mirar la presión, ver en el nomograma y ver a cuánto iba a destilar el nuevo líquido? ¿No es Sí, es raro como que eso? con este método es mucho más fácil. Claro, pero la gran diferencia es esa, ¿no? De que unos son líquidos miscibles y los otros no. Claro. Sí, sí, Esa es la principal diferencia. sí. Vos, destilación simple y fraccionada, a presión reducida, a presión de lo que vos quieras, las utilizás con líquidos miscibles. Cuando el líquido es inmiscible con el otro, ya utilizo la técnica, son inmiscibles con el agua en este caso, ¿no? Por eso se utiliza el agua como base. Por eso se llama destilación por arrastre de agua. Porque son inmiscibles con el agua. Ahora, ¿no es muy loco eso que, digo, ¿por qué no le estoy poniendo una bomba? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no le estoy poniendo una bomba de vacío para que destile? Esa es la pregunta.
¿sí? Porque digo, si yo para los líquidos de alto punto de ebullición le estaba poniendo una bomba de vacío que me baje la presión en el sistema y así encontrar una temperatura más baja y que destile, y acá la tipa destila tranquila, ¿sí? Como un aceite mezclado con agua a 90 grados, a presión atmosférica. Eso es lo loco. ¿Por qué no le pongo una bomba de vacío? ¿Se les ocurre por qué? La destilación por arrastre, esta que estamos viendo, está funcionando como una destilación en vacío. ¿Por qué? Porque no olvidemos que en el balón, ¿sí? En el balón, más allá de que cada líquido no se entera que está el otro, la presión total que hay dentro de ese balón es la suma de la presión que generan cada líquido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, claro, si yo tengo el agua que tiene una presión de vapor acá, no sé, de 200, ¿sí? Yo sé que para que entre en ebullición tienen que llegar a 760. Entonces el otro líquido está sufriendo un vacío de 600 y pico, la resta, ¿me explico? Está bien. ¿Sí? Sí. Perdón, si el agua tenía 200 milímetros de mercurio haciendo presión acá dentro del balón y afuera hay 760, entonces el líquido está sufriendo 460 milímetros. 4, 5, 6, 560. 560, claro, está bien. 5, 6, 7, tenés Bueno, razón. sí, la resta la está sufriendo el otro. Tal cual. Entonces, el otro líquido, ¿sí? Está sufriendo una presión de 560. Entonces, si él mismo, solo, a temperatura ambiente, a 760, destilaba 220, a 560, ¿cuánto destila? ¿Me explico por qué está destilando a menor temperatura? Claro, ahí está. O sea, Ahí está el efecto vacío que está sufriendo claro. ese líquido. Sí, Por eso destila antes. bien. Bien. En realidad el agua está haciendo una presión de 600 y pico, creo que hace 680 en realidad. Entonces el otro líquido está sufriendo 100, más vacío está haciendo. Por eso destila tan bajito. Muy bien, eso con respecto a la destilación por arrastre. Muy bien, y creo que ya estaríamos con todos los tipos de destilaciones, cómo encontramos la pureza. Y tenemos las preguntillas. ¿Dudas hasta acá? Bueno, acá les cuenta la parte experimental, cómo se hace, cómo lo hacemos en el laboratorio. Y tenemos un cuestionario. ¿Es posible realizar la purificación de un líquido por destilación simple? ¿Es posible? ¿La purificación de un líquido por destilación simple? No, No. ¿De qué depende la eficiencia de la destilación? de los platos teóricos. Genial. ¿Cuál es la función del plato poroso? Eso no les conté. En el balón, ¿sí? Cuando ponemos el líquido y cuando lo calentamos, si nosotros lo calentamos directamente, más allá que tiene un busito magnético que es el que gira y les da agitación, lo que pasa a veces es que el líquido ese siente mucho calor de golpe, ¿sí? Agarra, absorbe toda esa energía y en lugar de pasar a fase vapor, como diciendo, che, gente, bueno, yo tengo más energía, paso yo a la fase vapor, todos juntos quieren pasar a la fase vapor y por ahí te proyecta, ¿sí? Es como que hace, ¡plum! ¿Sí? Como que bulle muy fuerte. Entonces, para evitar eso, porque ¿qué pasa? Si pasa eso, y yo tenía una columna de fraccionamiento donde yo quería destilar, esa columna se ensucia con toda la masa de líquido. Entonces ya no tiene sentido seguir la destilación, porque ya se ensució la columna con el líquido que ya estaba todo impurificado, entonces el vapor que suba ya va a estar impregnándose con las paredes del líquido.
¿sí? Entonces ya no tiene sentido seguir esa destilación. Entonces, para que no me proyecte ese líquido que va a entrar en ebullición, se le agrega plato poroso. Plato poroso es cerámica, ¿sí? Pedazo de baldosita, de cerámicos de pared o pedazo de plato playo. Pedacitos son muy chiquititos que se tiran ahí. Ese material, ¿sí? Esa cerámica, es porosa, tiene poritos en su interior, ¿sí? La cerámica es porosa. Entonces, cuando entra en el líquido, esos poros se van a llenar de líquido. Cuando se llenen de líquido, ¿qué sale? Aire. ¿Está? Entonces, como van saliendo burbujitas de aire, aparte lo ven, tiran el platito poroso así un poquitito y van a ver cómo empieza a burbujear. Entonces, esa iniciativa le dice a las moléculas que están ahí entrando en calor, que dicen, hey, ya estamos ebulliendo, así que tranqui, pasen de a una. ¿Sí? Entonces, eso evita las proyecciones dentro del balón. Ese plato poroso se utiliza para eso, para que me generen las burbujas en el sistema y así el calentamiento sea gradual y no sea algo que quieran explotar y pasar de la fase líquida a la fase vapor como un tiro. ¿Está? Esas burbujitas de aire que van saliendo ya van rompiendo la superficie del líquido, ¿sí? Porque ustedes tienen el líquido así y tiene calor, 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 entonces ese líquido quiere pasar a la fase vapor y por ahí lo hace muy fuerte. Entonces, para que no pase eso, le agregamos plato poroso. Esas burbujitas de aire ya empiezan a romper esa linealidad del líquido. Entonces, como empiezan a romper esa parte, ya las próximas burbujas propias del líquido ya pasan mejor a la fase vapor. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Ah, genial. Muy bien. ¿Qué función cumple la bochita de cloruro de calcio? Bien, cloruro de calcio es el desecante. Y la bochita de cloruro de calcio se pone acá. Vamos a mirar. Bueno, estas, ven que acá está salida y acá está todo abierto. Así que esto está a presión atmosférica. Acá el sistema está abierto, entonces, nada. Y eso está abierto porque quiere decir que al líquido no le molesta el aire. Si yo al líquido que tengo que purificar le molestara el aire porque se oxida, ¿sí? O porque se humedece, a medida que va cayendo ese líquido, el aire que le va entrando lo va humedeciendo y yo lo quería reseco porque mi reacción necesita que sean condiciones anhidras, yo acá, en esta salida de la largadera, acá es donde se pone una bochita de calcio, se llama. Es una pelotita de vidrio que se llena con el desecante cloruro de calcio. Ese desecante va a estar ahí, entonces no va a dejar entrar, todo el aire que pueda entrar va a estar seco, porque va a pasar primero por la bocha. ¿Me explico? Entonces, eso Bien, se conecta bien, bien. acá. Y eso se utiliza cuando yo necesito que el líquido esté muy seco o que el aire me joda el líquido que estoy obteniendo, ¿no? Es rara la expresión que el líquido esté seco, pero se entiende. Sí, es verdad, ¿no? Porque es líquido. Sí, 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 sí. Libre de agua. Por ahí hablando mejor ahí, que esté libre de agua. ¿Qué entiende por sobrecalentamiento? ¿Por qué se produce? ¿Cómo lo evita? Bueno, un sobrecalentamiento, nada, es un fenómeno en el cual, ¿sí? Hay demasiada energía en el sistema, con lo cual el líquido está sufriendo mucho más temperatura de la que debería. Esto se puede producir por un calentamiento fuerte, porque no esté agitándose el líquido, ¿sí? ¿Cómo se evita? Por el agregado de plato poroso. Explique cuál es la posición recomendada del termómetro, eso lo dijimos, que tiene que ser, que el bulbo tiene que estar en la salida, ¿sí? Para, justo en la salida para encontrarse con el refrigerante, ni más arriba ni más abajo, ¿sí? Porque van a encontrar errores por defecto o exceso de temperatura. Si por alguna causa interrumpe la destilación y el contenido del balón se enfría, ¿es necesario agregar nuevo regulador de ebullición? Sí, sí,
Porque es como que el plato poroso es como que se desactiva esos poros y entonces hay que volverlo a poner. Bien, claro, porque ese plato poroso ya se llenó de líquido. Claro. Entonces, nada, ya está todo tapado. Muy bien. Explique la siguiente observación. Nunca se debe agregar el regulador de ebullición al líquido una vez calentado. Quiere decir, si el líquido ya está en ebullición, ¿sí? O está caliente, y le agrego el plato poroso, te dice que no lo tenés que agregar. ¿Por qué? Nunca se debe agregar el plato poroso o regulador de ebullición al líquido que ya esté caliente. Porque si ya está caliente, esas moléculas de líquido ya tienen energía. Ya están así como diciendo, quiero pasar a la fase de vapor ya. Tiro el plato poroso se va a encontrar con un líquido caliente. Sus propias burbujas van a salir como tiro. ¿Sí? Su propio aire que tiene el poro van a salir, ¿sí? Más toda la energía que tenía el líquido te va a proyectar de acá al techo. Es por eso. Entonces, ¿en qué momento sería el indicado para ponerlo? Ni bien vos pones el líquido, Sí, vos cuando estás armando el balón, agregás el líquido, todo está apagado, ¿eh? sí, sí, sí. Y ahí le agregás el plato poroso y empezás el calentamiento. Bien. Tiene que ser al principio, sin calentar el líquido. Bien. Cualitativamente, ¿qué influencia ejercerán cada una de las siguientes impurezas en los puntos de ebullición de una mezcla de acetona con? Cualitativamente. Tenemos acetona con alcohol. La acetona tiene un punto de ebullición de 60 grados y el alcohol de 78. Entonces la acetona sería... Destila primero. Claro. Bien, 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 Sería bien, como una bien, bien. impureza del alcohol, no me salía la palabra. ¿Qué influencia ejercerá cada una de las siguientes impurezas en los puntos de ebullición de la acetona? En realidad, la que vos tenés en mayor cantidad es la acetona. Bien, Los que tenés de impureza es el alcohol. es el alcohol, está bien. Claro, ese está en menor proporción. Entonces, vos vas a obtener, primero pensar que son miscibles. Entonces, si ya son miscibles, genial. Los voy, la otra cuestión es que si los puedo separar, entonces yo pensaría, ya no utilizaría una destilación simple, utilizaría una destilación fraccionada, porque yo necesito una columna bastante larga para poder separar 60 grados de 78, o sea, están difiriendo en 20 graditos nada más. Claro, están muy cerca. Claro, entonces yo necesito una buena columna larga. Es pensar en eso también, ¿no? Digo, bueno, voy a necesitar una columna de fraccionamiento larga. Y lo otro es que, bueno, voy a obtener cabeza de acetona, cuerpo de acetona y la Y recién cola, la cola del alcohol etílico. exactamente, con restos de acetona. Y la otra es que no forme azeótropo, ¿no? Eso también es buscar en bibliografía. Que si llegan a formar azeótropo, bueno, ver y estimar, ¿no? Porque te dice cualitativamente, entonces habría que ver si la acetona y el alcohol forman azeótropo. Si forman azeótropo de mínima, entonces destilaría primero el azeótropo y después la acetona, ¿no? Y si fuera de máxima, no. Destilaría la acetona y después, bueno, vendría el azeótropo. Después dice con éter etílico, uno a 35 y el otro a 60. Ahora sí, destilaría primero el éter. En este caso hay que también sería una columna bien larga, o sea, hay bastante diferencia. Claro. Acá también tenemos, y no tan larga como la anterior. Claro, pero siempre fraccionada. Claro. Sí, 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 sí. Y ahora tenemos un azúcar, un sólido. ¿Cómo te afectaría? No sé. Me imagino, o sea, si se disuelve, estamos
Estamos medio complicados. Hmm. No sé, no voy a decir nada. Bien, tenemos un azúcar, sí, no especifica, pero bueno, en general, podemos pensarlo así, decir, bueno, si es insoluble, el azúcar, yo lo que haría acá, una filtración y después destilo, ¿o no? Si total es un sólido. Claro, sí, sí, sí. Bien, y si fuera soluble, entonces, bueno, yo sé que la presencia de solutos eh, me van a hacer bajar el punto de ebullición. Así que seguramente voy a empezar a tener, voy a destilar una cabeza, ¿sí? Y un cuerpo de acetona un poco más bajo, pero nada más. Después de destilar van a destilar igual. Muy bien. Fraccionada. Vamos que ya terminamos. Bueno, esta es la parte experimental, cuestionario. Principio que se fundamenta el funcionamiento de la columna fraccionada. Bueno, eso lo tienen ya en el seminario. ¿Cómo influye la velocidad de destilación en la eficiencia de separación? Eso es importante también. La destilación tiene que ser a una velocidad moderada, de manera de que me deje ver, ¿sí?, las temperaturas a la cual está manteniéndose constante y que después ascienda y poder ver la otra fracción. Si yo estoy calentando con mucha temperatura y veo que el goteo es muy rápido, ¿sí?, tiene que ser un goteo, ¿sí?, del líquido que estoy obteniendo, tiene que ser un goteo moderado, de manera de que yo pueda ver cómo está ascendiendo el otro vapor y cómo se va modificando la temperatura en ese termómetro. Porque por ahí no voy a poder distinguir la cabeza del cuerpo o del cuerpo a la cola, ¿no? A mí lo que más me interesa es la porción cuerpo. Entonces tengo que saber en qué momento estoy descabezándolo y cuándo terminó, para que no se me siga, para que no obtener de nuevo algo impuro. Entonces, la velocidad del destilado tiene que ser moderado para que me favorezca la separación, ¿no?, justamente de esas fracciones. ¿Por qué aísla la columna? La columna, esa de fraccionamiento que tenemos, a veces, si yo necesito separar puntos de ebullición muy cercanos, tengo que aislarla del ambiente. Aislarla es cubrirla con papel o de papel de hoja o con aluminio. La idea de envolver a la columna no es envolverla, ¿sí?, apretada a la columna, sino es hacerle como una carpita, ¿sí? ¿Para qué? Para que le quede aire en el medio y ese aire no haga que escape el calor de esa columna que está ascendiendo con los vapores. Porque si la columna es muy larga, esos vapores están calientes, ¿no? Están ascendiendo. Y se van a enfriar porque se encuentran con los pelitos de vidrio arriba, pero también se pueden enfriar por el ambiente. Si estamos trabajando en invierno, va a ser más frío afuera que adentro de la columna. Entonces, por más que yo caliente, capaz que nunca llega a destilar, porque hace tanto frío afuera en el ambiente que no está ayudando al equipo. Entonces yo lo tengo que aislar, ¿sí? Entonces le hago como una camisita de papel o de papel de aluminio, de manera que el calor que está subiendo solo no se disipe al ambiente, se mantenga ahí. Es para eso. ¿Vamos bien? ¿Sí? Genial. ¿El resto bien o están como la pera? No, no, bien. Bien. ¿Sí? Ah, genial. Bien, bien. Igual cuando lo vean después de nuevo con el video, ahí por ahí, yo creo que ahí se va a hacer. Es muy difícil hacer esto así virtual, sin verlo, es muy difícil. Pero bueno, por ahí con el videito los va a ayudar un poquito más. Dice, explique por qué dos sustancias de punto de ebullición próximo no pueden separarse por destilación simple y sí por destilación fraccionada. Bueno, de nuevo, ¿no? Vamos siempre con lo mismo. Cuando vos tenemos puntos de ebullición próximos, lo que a mí me conviene es tener más platos teóricos, más procesos de condensación, ebullición, para que ese líquido se vaya enriqueciendo más, ¿sí?, en el líquido de menor punto de ebullición. Entonces, yo lo obtengo más puro, en definitiva. De acuerdo a su fórmula estructural, ordene los isómeros del pentano y el hexano según su punto. Bueno, nada, lo buscan, tienen pentano y hexano,
Se dibujan los isómeros, los buscan por internet, los puntos de ebullición y los ordenan, a ver si le encuentran alguna relación, ¿sí? Y ahí lo que van a ver es que seguramente cadenas más largas tienen mayor punto de ebullición que las cadenas más cortas. Después, si las cadenas son ramificadas, van a tener mayor punto de ebullición que otras que son, perdón, cadenas que son más lineales tienen mayor punto de ebullición que cadenas ramificadas, ¿sí? Pero eso lo van a ver una vez que las dibujen y encuentren los puntos de ebullición, que también lo vimos en los seminarios, en los 2 primeros seminarios que tuvimos, el seminario 1 y el 2, ahí también está la parte esta. ¿Cómo pueden separarse 2 sustancias que forman azeótropo? Haga un diagrama de composición, bla, 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 bla. Eso lo vimos en el seminario, cómo se podían separar. ¿Sí? Nosotros le bajábamos la presión al sistema y desplazábamos el punto, entonces con eso podíamos separarlos. Dice, una mezcla de etanol-agua, 50%. Se destiló con una buena columna de fraccionamiento. Se obtuvieron 2 fracciones principales, agua casi pura y una mezcla de etanol-agua 95,5. Bien, que es el alcohol que se vende, ¿no? Explique el origen de los puntos de ebullición de cada fracción, haciendo uso de tablas. No entendí. ¿Qué dice? Una mezcla de etanol-agua 50-50 se destiló con una buena columna de fraccionamiento. Genial. El agua se obtuvo casi pura. Y después una mezcla de etanol-agua 95,5. Quiere decir que es azeótropo, ¿no? En esta relación. Y es el alcohol que se vende en farmacia. Fíjense que el alcohol que ustedes compran en cualquier farmacia es una relación del 95,5, ¿sí? Se dice 96%, es porque está formando azeótropo con agua. Esa mezcla no se puede separar, entonces se vende eso. ¿Vamos bien? Sí, sí. Y bueno, que expliquen el origen de estos puntos de ebullición, se debe a eso, a que el agua destiló a 100 grados y esta mezcla de etanol-agua destiló a, después se fijan, pero creo que a 78, sí, a 78 es. Y es porque forma este azeótropo. Después tienen una mezcla de 50 gramos de acetona con 50 gramos de ciclohexano, 56 y 81. Se destila con una buena columna de fraccionamiento, genial. Se observa que primero destila una fracción a temperatura de ebullición a 53. Después de haber destilado 75 gramos, la temperatura aumenta rápidamente a 81, donde se mantiene hasta el final, donde se mantiene constante hasta el final. Esquematice las curvas y explique los resultados obtenidos. Bueno, eso está lindo para que lo hagan. ¿Sí? Le están mostrando cómo obtuvieron la cabeza. ¿Se acuerdan los esquemitas esos que separábamos líquido A de líquido B, de líquido C y hacíamos las cuentas de cuántas masas había? Bueno, es hacer eso. Se hacen un esquemita y cómo destinan cabeza, cuerpo, cola. ¿Está? Ese se los dejaría para que lo hagan. Conteste justificando en cada caso su respuesta. Sí, las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. El 2,2-dimetilbutano y el N-hexano tienen el mismo punto de ebullición. Habría que buscar los puntos de ebullición. Sí, me parece que sí. Sí, no sé si... Sí, no entiendo muy bien. Conteste justificando en cada caso su respuesta si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Primero lo que yo veo es que tienen la misma cantidad de carbonos, entonces son isómeros. Por ahí está apuntando a eso. A que son isómeros y si tienen el mismo punto de ebullición. Sí, tendría que buscarlo, porque lo mismo dice con el yodo butano y el bromo butano. No, no tienen el mismo punto de ebullición. Primero porque tienen 2 haluros distintos y esos halógenos que tienen ahí en el B, uno tiene mayor tamaño que otro. Sí, no sé, sí, supongo que tiene que referirse a que tienen distinto punto, esto es falso y que el punto de ebullición se debe al tamaño. Si vos por grupo te fijás, el bromo es mucho más grande que, perdón, el yodo tiene mayor radio que el bromo.
Entonces el yodo debería tener mayor punto de ebullición, supongo. Eso habría que buscarlo. A ver, vamos a leer el tercero, a ver si me doy cuenta a qué apunta esto. Cuando se seca un solvente con sulfato de sodio anhidro, no es necesario retirar el desecante del balón antes de destilar. Bien, hoy dijimos que íbamos a purificar un líquido, entonces previamente le agregábamos un desecante. Entonces acá te dice, voy a secar el solvente que voy a destilar con sulfato de sodio. Acá te dice que, así como lo tenés con desecante, lo pongas en el balón y lo destiles. ¿Eso se puede hacer? Vos estás destilando un líquido con un sólido adentro. No. No, claro. No, porque o sea, hay que filtrarlo, es una impureza. Bien. Bien, lo filtro, ¿sí? Primero lo filtro porque ya, como de nuevo, porque es un desecante y se lo tengo que sacar y bueno. Pero si tuviera un sólido, ahí una piedra metida por otras cuestiones, también lo tengo que sacar, ¿sí? Y filtrar. ¿Por qué? En este caso es un sulfato de sodio. Ponele que en esas cuestiones de la vida me olvido que tenía desecante, ahí el balón, ¿no? Y lo metí a destilar. Cuando yo caliente, ese desecante que tenía absorbido agua, cuando caliente la libera. ¿Está? Entonces no hice un pomo. Cuando empiece a entrar en ebullición ese líquido, ¿sí? Ese desecante que había absorbido en su momento las moléculas de agua y me dejó sequito el líquido, si yo lo dejo en el balón, cuando caliente va a liberar el agua. Entonces estamos en la misma, no hice nada. ¿Sí? Entonces por eso se lo tengo que sacar. Por eso se lo tengo que sacar al desecante. ¿Sí? Y otra cosa es que si yo tuviera, no sé, arena, porque me cayó arena ahí adentro, y no me di cuenta, y bueno, nada, lo único que tengo que tener cuidado, yo ya sé que la arena no interacciona con mi líquido, entonces no pasaría nada, ¿sí? No le afectaría la pureza de mi líquido, ¿está bien? Yo podría destilarlo. Lo que sí tendría que tener en cuenta es que no me proyecte, ¿sí? Que no me genere ese calentamiento de ese sólido, me esté proyectando y me joda a la destilación, nada más, ¿sí? No porque haya alguna reacción adversa, no, sino es para que, es experimental sería, para que no me moleste, ¿sí? Pero sí es importante sacar ese desecante, porque de nuevo, si yo me dejo el desecante ahí adentro del balón, cuando yo caliente ese líquido, digo, me va a liberar el agua que absorbió. Entonces, de nuevo, estoy destilando agua por un lado, el líquido por el otro, y andás a ver si forma azeótropo, si no forma azeótropo, y voy a tener todo un despelote. ¿Sí? Entonces, por eso necesito filtrarlo. Entonces dice, cuando se seca un solvente con sulfato de sodio anhidro, no es necesario, falso. Es necesario filtrar el desecante para poder sacar los restos de agua que quedaron adheridos. De manera contraria, volverían al líquido. La destilación a presión reducida de una mezcla azeotrópica a presión seca permite separar los dos componentes puros. Está bien, ¿sí? Porque dice que el azeótropo está a presión atmosférica. A presión atmosférica forman azeótropo, pero cuando yo le bajo la presión, puedo separarlo, y eso está bien, es verdadero. Los azeótropos se rompen con presión reducida. Yo le cambio la composición y ahí puedo conseguirlos por separado. En una destilación atmosférica, el termómetro se debe colocar en el interior del líquido. Mal. Ya dijimos dónde va el termómetro. Va en la salida justo del refrigerante para poder captar la temperatura real del vapor, que es el que se va a condensar en ese momento. Ni más arriba ni más abajo. Y dice, una mezcla de etanol-agua se puede separar en sus componentes puros por destilación en una columna fraccionada ideal. ¿Verdadero o falso? Dice que una mezcla de etanol-agua se puede separar como etanol puro y agua pura. No, dijimos que no, que formaba azeótropo de 95,5. Así que
no se podría separar. Ok. Bien. Question de questions. Preguntillas con respecto al TP. ¿Quedó claro? ¿Necesitamos que repasemos algo en especial? Tenemos ahora un cuestionario, ¿sí? Que va a estar habilitado para que lo puedan resolver. Pero ya estamos, ¿eh? Ya estamos. Fíjense que ya les habilité el seminario de Griñar. Sí, decime, Farah. Amén. Entendí que sí, el parcial iba a ser. El parcial está previsto para el lunes 4, ¿no era? Bueno, Ah, de cambiarlo tienen que estar todos de acuerdo, ¿eh? Todos de acuerdo. Eso se ponen ustedes de acuerdo. Tiene que ser en esa semana. sí, la idea era pasarlo para el jueves de esta semana. Para el... Sí. Bien. Bueno, Pero hasta... bueno, ¿cuándo te podríamos confirmar? O sea, estuvimos ayer debatiendo y faltaban confirmar como algunos, pero la idea era esa, pasarlo el jueves a la mañana. dale. Sí, lo importante es que estén todos de acuerdo. Porque si hay uno que dice, no, mira, a mí me jodés,